¿Cómo es? La mayordomía de la mente, controlando nuestros pensamientos. ¿Cómo administrar nuestros pensamientos? Cuando nosotros venimos a Jesús, la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 3, que nosotros nacemos de nuevo. ¿Cierto que sí? Dice la palabra eso. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Verdad? Conocimos a Jesús y nacimos de nuevo. Dice la Biblia, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no has nacido de nuevo a este punto de tu vida, pues dice la Biblia que no puedes entrar en el reino de Dios. Y si tú dices que es nacer de nuevo, es porque no has nacido de nuevo, ¿cierto? Tienes que saber qué es nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo recibiendo a Jesús en nuestro corazón, dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Diga conmigo, soy nueva criatura. Diga a la persona que está a tu lado, eres una nueva persona. ¿Cuántos de los que están aquí somos nuevas personas en Jesús? Amén. Pero escúcheme esto que es muy importante. Cuando nosotros nacemos de nuevo, y quiero que muestres la imagen que tenemos allí, ahí están en las pantallas. Hace 8 días hablamos de que nuestro ser, según la Biblia, está compuesto por 3 partes: por espíritu, alma y cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo hablamos hace 8 días. Espíritu, alma y cuerpo, según Tesalonicenses. Ahora, cuando nacemos de nuevo, nosotros no nacemos de nuevo en nuestro cuerpo, ¿cierto que no? Usted no vuelve a ser bebé. Su cuerpo sigue igual. Su cuerpo no nace de nuevo. Su alma tampoco nace de nuevo. Lo que nace de nuevo es su espíritu, ¿cierto que sí? ¿Entendimos eso? La Biblia dice nacer del espíritu. Escúcheme, en nuestra alma, hace 8 días vimos que nuestra alma contiene las siguientes partes: mente, emociones y voluntad. Nuestro ser interior comprende nuestra mente, emociones y voluntad. Cuando yo nazco de nuevo, mi cuerpo no nace de nuevo, mi mente no nace de nuevo. Si mi mente naciera de nuevo, yo no recordaría cosas negativas que me pasaron, sufrimientos, rencores, ¿cierto que no? Mis emociones no nacen de nuevo. Yo sigo teniendo dolores, cosas que he venido cargando en la vida, rencores, resentimientos, enojos. Mi voluntad no nace de nuevo, mi espíritu nació de nuevo. Pero estas 3 áreas del alma empiezan en un proceso muy importante, donde nuestras emociones tienen que ser sanadas. ¿Qué pasa con nuestras emociones? Tienen que ser ¿qué? Sanadas. Todos esos rencores que tú tenías, resentimientos, enojos, esos pleitos que llevabas, pues tienes que pedirle a Dios, ahora que estás empezando una nueva vida, que te sane eso que te pasó. ¿Estamos entendiendo? Eso tiene que ser sanado. Nuestra voluntad tiene que ser rendida a Jesús, entregada a Jesús. Y nuestra mente, escuche, nuestra mente, según la Biblia, tiene que ser renovada. ¿Cómo es que tiene que pasar con nuestra mente? Tiene que ser renovada. Recuérdelo, las emociones tienen que ser sanadas, la voluntad tiene que ser rendida a Jesús y nuestra mente tiene que ser renovada. Eso lo dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia, escuche lo que dice la palabra: no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación. Diga conmigo, renovación. Dice, la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Según ese versículo, tiene que haber una renovación. Nacimos de nuevo, tenemos una nueva vida en Jesús, pero desde el momento en que tú aceptas a Jesús, y no estamos hablando de religión, desde que tú aceptas a Jesús en tu corazón, le entregas tu vida a Dios, empieza un proceso de renovación
del entendimiento. La Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera: no se amolden al mundo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. ¿Qué tiene que pasar conmigo? Tengo que ser ¿qué? Transformado. Diga conmigo: cambio, transformación. Ya tú no puedes seguir siendo el mismo. Si tú vienes a la iglesia pero sigues siendo el mismo de antes, tú no has tenido un encuentro con Jesús, o una religión más, ¿verdad? Dice: cuando ustedes entregan su vida a Cristo, no se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? Que es buena, es agradable y es perfecta. Diga conmigo: renovación. La versión del lenguaje actual lo dice de la siguiente manera. Escuche, esta versión me gusta. Esta es la versión Dios habla hoy. Es una versión muy sencilla. Dice de la siguiente manera. Escuche: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Está mucho más claro aquí, ¿cierto? Cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús tuvo un mensaje muy sencillo. El mensaje de Jesús fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentimiento, que fue la predicación de Jesús, viene del griego metanoia, que significa cambio de mente. Es decir, cuando Jesús vino a la tierra, le dijo a la gente: cambien su manera de pensar y acérquense a Dios. Cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Escúcheme, es muy importante esto, porque ningún cambio va a suceder en mi vida hasta que yo no cambie mi manera de pensar. Si tú no cambias tu manera de pensar, tú nunca vas a cambiar. Un borracho nunca va a dejar de ser borracho hasta que él no cambie su manera de pensar. Un mal padre, un hombre violento en casa que golpea a su esposa, a sus hijos, nunca va a dejar de ser un mal padre o un mal esposo hasta que no cambie su manera de pensar. Simplemente cuando tú vienes a Jesús y cambias tu manera de pensar por la manera de Dios, entonces tú empiezas a ver progreso. Si tú piensas que no está mal emborracharte, ¿tú piensas que vas a cambiar? Si tú piensas que no está mal irte a la cama con tu novio o con tu novia sin haberte casado, si tú piensas que eso no está mal, tú nunca vas a cambiar. Tú nunca vas a cambiar. Si tú dices: yo pienso que fumar está bien, ¿tú piensas que una persona que piensa eso va a cambiar? Nunca. Primero tiene que haber un cambio en tu mente, y una vez que tú te das cuenta que lo que estás haciendo es equivocado, cambias tu mente, renuevas tu mentalidad, entonces los cambios se empiezan a dar. La gente tiene que reconocer. ¿Estamos entendiendo, amados? Porque mis pensamientos controlan mi vida. Dile a la persona que está a tu lado: tus pensamientos controlan tu vida. ¿Por qué? Escúcheme, muy sencillo. Porque cada acción comienza con un pensamiento. ¿Cierto que sí? ¿Cómo comienza un adulterio? ¿Dónde comienza un robo? En la mente de alguien. ¿Dónde comienza un asesinato? ¿Dónde comienza una relación, un matrimonio, un noviazgo? En la mente. Todo comienza. Mis pensamientos anteceden mis acciones. Mis pensamientos producen acciones. Siempre vamos a terminar actuando de acuerdo a lo que estamos pensando. ¿Estamos entendiendo eso? Lo repito, siempre vamos a terminar actuando de acuerdo a lo que estamos pensando. Así que es de suma importancia
pensar en lo que estamos pensando. Pon ahí la imagen dile a la persona que está ahí a tu lado, tienes que pensar en lo que estás pensando. Sí. Escúcheme. Algunos han dicho que el ser humano tiene 5,000 pensamientos por día. Yo no sé cómo hicieron para saberlo. Me intriga, ¿cierto? Pueden ser más. Pero supongamos que los que dicen esto tengan la razón y tengamos 5,000 pensamientos diarios. Yo te pregunto, ¿cuántos de esos pensamientos son buenos? ¿Son agradables? ¿Son perfectos? ¿Son de una mente renovada? ¿Y cuántos de esos pensamientos son malos? Levanten la mano las personas aquí que tenemos malos pensamientos. Levanten la mano, por favor. Los ángeles tranquilos, por favor. Levanten el ala, por favor. Cierto. Escúcheme, así que es muy importante saber por qué estamos pensando lo que estamos pensando. Según la Biblia, nosotros tenemos esa cantidad de pensamientos y muchas veces malos pensamientos porque nosotros estamos viciados de una vida pasada, de una vida donde vivimos en el pecado. Eso lo dice Efesios 4, versículo 22. Quiero que tú vayas allí. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué significa despojaos? Quítense ese viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre es lo que tú eras antes de conocer a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Despójense de eso, de esos pensamientos, de esas aptitudes, de esa manera de hablar, de todo lo que tiene que ver con su vida pasada antes de conocer a Jesús. Dice que está viciado, está lleno, dice viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo siguiente dice: y renovaos, vuelve otra vez, renovación, en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es renovar la mente? Renovación de la mente es un proceso que comienza con la salvación y consiste en reprogramar. Es quitarte ese cassette. ¿Se acuerdan de los cuántos se acuerdan de los cassettes? ¿Se acuerdan de los cassettes? Los más viejitos, los nuevos dicen cassette. ¿Qué será? Cassette. Pues bueno, los cassettes eran, ¿cierto? ¿Cómo le explicamos? Un instrumento para escuchar música donde hay una cinta por dentro. Pero esos cassettes, ¿se acuerdan que tenían unos taponcitos a los lados de arriba? Si esos taponcitos estaban vacíos, en el cassette no se podía grabar una nueva información. Pero si usted le ponía una cinta o le ponía unos taponcitos arriba, usted podía coger ese cassette que tenía una información, una música, y grabarle por encima otra. ¿Estamos entendiendo? Pues eso es lo que tiene que pasar. Nosotros venimos de una vieja manera de pensar, venimos de vivir toda una vida sin Dios. Muchos de nosotros. Y entonces venimos con pensamientos, hermano, con conceptos de la vida muy equivocados. Y tenemos que llegar a Jesús y permitir que Él nos limpie, nos lave, que nazcamos de nuevo, y permitir que Él empiece a grabar en nosotros sus pensamientos, sus palabras, la información de Dios en mi mente. ¿Cuántos me están entendiendo, amados? Amén. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, versículo 8, escuche esto. Está hablando Dios y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo siguiente dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Amén. Dios está diciendo: mis pensamientos van por encima de los tuyos. ¿Cuál es mi tarea ahora que yo soy cristiano? Tomar mi vida y en rendirla a Jesús, mi voluntad,
sanar mis emociones y permitir que mi vida sea moldeada por los pensamientos de Dios. Porque Dios puede decir una cosa y tú dices, a mí no me parece. Yo no le veo eso nada de malo. Yo no creo eso. ¿Estás entendiendo? Y Dios dice, es así. Y es tu pensamiento, tu opinión, que todos pueden tener una opinión, contra los pensamientos de Dios, que es nuestro creador, el que nos hizo. ¿Será que tú puedes pleitear con Dios? Entonces, ¿cuál es mi meta? Llegar a este punto que dice 1 Corintios 2, versículo 16. Escúcheme. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos quieren la mente de Jesús? Ver la vida como Jesús, pensar como Jesús. Esa es la meta del cristiano. ¿Sabes qué significa cristiano? La palabra cristiano significa imitador, seguidor de Cristo. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos están queriendo imitar a Jesús? Pues en su manera de pensar, en su manera. Esa es nuestra mente. Ese proceso de renovación de mi mente para yo poder ser un mayordomo, un administrador de los pensamientos, de la mente, que es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado, requiere 3 cosas de parte nuestra que nosotros debemos hacer todos los días si es que queremos tener una mente sana. ¿Cuántos quieren una mente sana? Porque hay más de uno que cierto. Escúcheme. 3 cosas en esa renovación de nuestro entendimiento. Número 1, yo tengo que alimentar mi mente. Número 2, yo tengo que liberar mi mente. Y número 3, yo tengo que enfocar mi mente. ¿Cómo es? Yo tengo que alimentar mi mente, tengo que liberar mi mente y tengo que enfocar mis pensamientos. Número 1, vamos a hablar el primer punto, alimentar nuestra mente. Escúcheme, todos hoy en día tenemos mucha información acerca de la nutrición y sabemos que la alimentación es una cosa de suma importancia, de tal manera que si tú te alimentas, si yo me alimento de manera inadecuada, si nosotros empezamos a meterle a este cuerpo todas las ¿cierto? Chicharrón, chorizo, chatarra, chucuco. Escúcheme, si yo empiezo a meterle todas esas cosas, por muy deliciosas que sean, ¿qué pasa con mi vida? Empiezo a afectarme y me empiezo a enfermar. Ocasiono grandes problemas digestivos, problemas en mi corazón, estrés, muchas enfermedades, diabetes, azúcar y muchas cosas que vienen como resultado de una mala alimentación. Por el contrario, si yo me alimento de una manera sana, si yo me alimento bien y le brindo a mi cuerpo los nutrientes que él necesita, pues yo voy a pensar bien, me voy a sentir bien, voy a crecer y voy a estar saludable. Escúcheme, porque lo mismo sucede con mi mente. Nosotros alimentamos nuestra mente y tú y yo nos alimentamos a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, ¿verdad? A través de las experiencias que tenemos, alimentamos nuestra mente. De tal manera que yo me puedo alimentar de veneno. Usted puede ser una persona que se siente a ver pornografía, y escuche, todas esas imágenes entran. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que todo eso que usted alimenta a través de sus ojos empieza a destruir su vida, de tal manera que usted nunca va a poder mirar a una mujer de una manera diferente, sino siempre como un objeto sexual. Y va a malinterpretar cualquier sonrisa, porque una mujer le va a sonreír y usted piensa, uy, como en la película, quiere cama. ¿Está entendiendo? Se vuelve usted un pervertido. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted está entrando a su mente. Usted se puede alimentar de basura, de novelas, cara sucia, ¿cierto? Hay muchos que no saben qué es eso, ¿cierto? Así estoy de actualizado con las novelas, imagínense. Alimentarse a través de la música. ¿Usted se imagina lo que usted se alimenta a través de la música?
Hoy es noche de sexo. Y eso suena muy bien, pero espere que usted empiece a ver a su hija cantando eso. Escúcheme. Tremendo. Usted se alimenta. ¿De qué se está alimentando usted? ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué está dejando entrar a su mente? Porque eso, hermano, va a hacer que usted tenga o una mente sana o una mente pervertida y dañada. Si usted alimenta su mente con violencia, eso es lo que va a llenar su corazón. Ahora, la Biblia nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesucristo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vive el hombre? No solo de pan, sino de palabra de Dios. Y nos habla el Señor Jesús y nos presenta la palabra de Dios como el alimento de nosotros. Y escúcheme, si usted es una persona que no se alimenta de la palabra de Dios, usted se enferma espiritualmente. Así que número uno, si yo quiero tener una mente renovada, ¿usted quiere cambiar o usted quiere seguir igual? Si usted quiere seguir igual, está en el lugar equivocado. ¿Qué hace usted aquí? Pero si usted quiere cambiar, no basta simplemente con venir y escuchar un sermón de vez en cuando. Usted necesita empezar a alimentarse todos los días con la palabra de Dios. Y es la única forma que su mente va a cambiar, porque usted mete los pensamientos de Dios. Lo que usted hace cuando usted lee la Biblia es que usted está metiendo los pensamientos de Dios en su mente y está haciendo que esta forma de pensar suya sea confrontada. Ejemplo, usted es una persona mentirosa y de repente usted va a la Biblia y se da cuenta que la Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás, y que Dios no es un Dios que se agrade la mentira, y que los mentirosos no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Qué tal eso? Todo eso lo dice la Biblia. Entonces usted, cuando lee la Biblia, usted tiene que confrontar su manera de pensar con respecto a la mentira y tomar los pensamientos de Dios y decidir qué voy a pensar de ahora en adelante. Lo que Dios me está diciendo, voy a seguir con lo que yo siempre he creído. Entonces usted desecha eso y se llena, empieza a alimentarse. Y cuando usted empieza a alimentarse con la palabra de Dios, su mente empieza a cambiar. ¿Está entendiendo, amado? Escúcheme. Salmo 19, versículos 7, 8, 10 y 11 nos habla sobre los beneficios de alimentarse correctamente con la Biblia. Dice: la enseñanza del Señor es perfecta. ¿Cuántos saben que la palabra es perfecta? Dice: y el mandato del Señor es fiel. Dice, desde arriba, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. ¿Qué hace la palabra del Señor, iglesia? ¿Me da qué? Nueva vida. ¿Cómo yo hago para tener una nueva vida? Yo no sé si usted esté cansado de esa vida vieja, de los mismos tropiezos de su vida. Si usted está cansado de esa vieja vida, Dios le dice cómo se adquiere una nueva. Dice: la palabra del Señor te da una vida nueva. Dice: el mandato del Señor es fiel porque la palabra del Señor, ¿qué hace? Hace sabio al hombre sencillo. Por muy sencillo, si una persona que tú no seas el más sabio, el más inteligente, la Biblia dice que la palabra de Dios te hace sabio. Y sabio es aquel que tiene inteligencia puesta en práctica para vivir. ¿Está entendiendo, amado? Así que la palabra del Señor, este alimento, te da una nueva vida, te hace sabio. Siguiente, por favor, versículo 8, dice: los preceptos del Señor son justos, que traen alegría al corazón. ¿Qué hace la palabra de Dios? Trae ¿qué? Alegría al corazón. Te da nueva vida, te hace sabio, trae alegría a tu corazón. ¿Te das cuenta de los beneficios de esta alimentación? Y escucha: el mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. ¿Estás entendiendo, amado? Te da entendimiento. Cosas que tú no sabías de la vida las entiendes leyendo la Biblia. Cosas que tú creías y que no sabías por qué las practicabas, cuando lees la Biblia
los ojos se te alumbran y te das cuenta que estás viviendo de manera incorrecta o correcta. Siguiente, versículo 10. Son de más valor, las palabras del Señor son de más valor que el oro fino y son más dulces que la miel del panal. Son dulces. Esta es una alimentación deliciosa. Y en el versículo 11 dice: son también advertencias para nuestras vidas y es de provecho obedecerlas. Diga conmigo, es una alimentación provechosa. ¿Estás entendiendo? O sea, tú te metes a ver una película 2 horas y ¿qué aprovechaste? Tuviste un momento de entretenimiento, te reíste, etcétera. Pero después de tu vida, ¿eres más sabio? ¿Tienes una nueva vida? ¿Te hace feliz? Lo que dice la Biblia es que la palabra de Dios sí tiene esa capacidad. Te alimenta y te cambia. Y ese es el alimento. Entonces, primero, si yo quiero tener un cambio de vida, tengo que cambiar mi mente. ¿Cómo cambio mi mente? Número 1, alimentándome con las palabras de Dios. Número 2, segundo, yo tengo que liberar mi mente. Tenemos que liberar, escúcheme iglesia, nuestra mente de pensamientos destructivos. Isaías 55, versículo 7. Mire lo que dice la Biblia, escuche esto. Deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos. Escuche. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios perdonador? Pero escuche, Dios dice: vengan a mí, yo los perdono, pero dejen esos pensamientos. Dejen los impíos, los inicuos, sus pensamientos. ¿Qué es lo que hace a un impío, a un pecador? ¿Qué es un impío? Un pecador, un inicuo, un maldadoso. ¿Qué es lo que lo hace maldadoso? Sus pensamientos. Los pensamientos hacen de mí la persona que soy. Nuestros pensamientos están relacionados con quienes somos y con qué nos podemos llegar a convertir. Proverbios 23, versículo 7 dice lo siguiente. Escuche, esta es la versión Reina Valera contemporánea. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. ¿Cuál es tu pensamiento? Así eres. Como tú piensas, así eres. ¿Usted qué cree que piensa un violador? ¿Usted cree que un violador, cuando ve a una niña, está teniendo buenos pensamientos? Esos pensamientos hacen que él sea así. Dice: ¿cuál es tu pensamiento en tu mente? Así eres. Tú eres lo que piensas. Hay un hombre que dijo unas palabras que me gustaron. Ponlas allí por favor, Andrés. Dice: el hombre es lo que piensa y piensa lo que quiere. El hombre es lo que piensa y piensa lo que quiere. ¿Qué tú eres? Lo que piensas. ¿Y qué piensas? Lo que quieres. Nadie te obliga a pensar. Simplemente tú te alimentas y te llenas de algo. Y eso que piensas hace que tú seas ese tipo de persona. Y esos pensamientos hay que empezar a sacarlos. Si tú tienes pensamientos equivocados, hay que empezar a liberarnos, a sacarlos de nuestra vida. Porque como les dije yo al principio, tarde o temprano uno va a empezar a actuar conforme a lo que ha estado pensando. ¿Estás entendiendo, amado? Tú te vas a convertir en lo que piensas. Créeme que el violador no empezó de un momento a otro, no nació siendo un violador. Tuvo un estilo de vida, cosas pasaron en su vida, empezó a alimentarse de pornografía, de cosas, y esto lo llevó a esto y a esto y a esto, y tarde o temprano esos pensamientos los llevaron a ser lo que es. Así que hay que liberarnos de esos pensamientos destructivos. La Biblia dice lo siguiente, escuche. Dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Escuche esto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Diga conmigo, fortalezas.
Destrucción. ¿Qué hay que hacer con las fortalezas? Destruirlas. Fortalezas. Y escúcheme, porque está hablando de nuestra mente. Versículo siguiente, 5. Derribando argumentos, fortalezas, argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia dice, escuche mi amado esto, que es muy importante, que tú y yo tenemos que destruir en nuestra mente unas cosas que se llaman fortalezas, argumentos, que se forman aquí y que nos llevan cautivos a desobedecer a Dios. ¿Qué es una fortaleza? Escúcheme, una fortaleza es un pensamiento destructivo que se instala en mi mente y me hace daño. Se instala allí y me hace daño. Y me gustó una definición que escuché esta semana. Me enseñó mucho. Dice: una fortaleza es una mentira que yo creo. Es una mentira que yo creo. La Biblia dice que la palabra es verdad. Yo me alimento de la verdad. Pero hay pensamientos equivocados que se llaman fortalezas, que son mentiras que yo he creído y que están ahí. ¿Cómo llegan a alojarse esos pensamientos, esas fortalezas, esos argumentos en mi vida? De las siguientes maneras. Número uno, a través de cosas que nos dijeron. Sabes que hay mucha gente que siempre le dijeron: usted es un inútil, usted no sirve para nada. Y sus padres le dijeron: usted no sirve para nada, usted es igualito a su papá, usted nunca va a servir, usted es un tonto, usted es un bobo. Y escúcheme, todo eso empieza a entrar ¿dónde? Aquí. Y se convierte en una fortaleza cuando yo creo, acepto y recibo eso en mi vida. Hay una mentalidad de pobreza. Es que somos pobres y no hay manera de salir de la pobreza. Eso usted lo vio, eso se lo dijeron, usted lo recibió, eso fue lo que usted vio en su niñez. Y esas cosas se instalan en su mente y se llaman fortalezas, se quedan ahí. Pensamientos contaminados, ¿verdad? A usted le dijeron: los hombres no lloran, no se anena. ¿Cierto que sí? Y hay gente que no llora porque los hombres no lloran. ¿Y eso qué es? Una fortaleza. Un pensamiento, ¿es verdad? Eso es una mentira que yo creo y yo la acepto, la recibo, y se convierte en una cosa que me destruye toda la vida. Todas esas cosas, sea macho, etcétera, toda esa situación. Usted tiene que ser hombre, tiene que conseguir mujeres. Y escúcheme, todo eso se convierte en pensamientos que se convierten en acciones, en estilos de vida. ¿Cómo entran estas fortalezas? No solamente a través de las cosas que nos dicen o que recibimos o experiencias, sino a través de los dardos del maligno. La Biblia dice que tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y la palabra del Señor dice lo siguiente en Efesios 6:16. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que dice la Biblia que nos tira el maligno a nosotros? Dardos de fuego. ¿Y dónde son? ¿Qué son los dardos de fuego? ¿Qué es un dardo? Ayúdeme, ¿qué es un dardo en lo natural? Es, ¿cierto? Una especie de punzón, de chuzo, de algo que tiene el propósito de herir. La Biblia dice y nos da esta gráfica de que el enemigo está lanzando así, mira, dardos. Y que solamente esos dardos se pueden apagar con la fe. Y escúcheme, esos dardos son ataques del enemigo. Y escúcheme, el enemigo no es como usted se lo imagina, ¿cierto? Por allá con un tenedor y un cuchillo, no sé, con callo. Es un maligno perverso que está tirándote ataques a tu mente. Los ataques son aquí. Escúcheme, es aquí. El campo de ataque del enemigo es la mente. Porque el enemigo sabe que si controla tus pensamientos, te tiene. Controla tu vida, porque tus pensamientos se convierten en acciones. Y se lo voy a demostrar por la Biblia. Escuche este ejemplo. ¿Se acuerdan usted cómo cogió el enemigo a Jesús? ¿Qué hizo el enemigo con Jesús?
empezó a atacarlo. ¿Y cómo lo atacó? Físicamente, con cosas, ¿no? Le dijo, le sugirió cosas. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Satisface tu sed, tu hambre. Jesús le dijo, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te tiras? Lo llevó a un pináculo alto, a un lugar alto, y le dijo a Jesús que se tirara de ahí. Tírate, porque la Biblia dice, escuche, porque el enemigo es así, hasta con la Biblia, hasta argumentos bíblicos te da. Argumentos, lo que dice la Biblia, argumentos. Tírate, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Tírate. Si eres el Hijo de Dios, te doy todos los reinos del mundo si te postras y me adoras. Adórame, adórame. ¿Qué son esos? Dardos. ¿A dónde? A la mente, que quieren traer que esa mente produzca una acción. ¿Sabes qué hace el enemigo? El enemigo viene y siembra cosas en tu mente y te llena de sentimientos o de pensamientos de temor, pensamientos de muerte, pensamientos de frustración. Tú no sirves para nada. Cuando vas a empezar algo, el enemigo te dice, tú nunca lo vas a lograr, tú no puedes. Eso es lo que hace el enemigo. Tú eres un imbécil, tú no puedes, nunca has podido y nunca podrás. El enemigo actúa de esa manera. Yo estaba en liberaciones. ¿Sabes qué dice el enemigo? Usted no es capaz conmigo. Siempre es así. ¿Y sabe de dónde son esos ataques? A la mente. Usted no puede, usted no es capaz, usted se va a morir. Cuando viene una mala noticia, una enfermedad, te vas a morir. Pensamientos de muerte, pensamientos de tristeza, pensamientos de depresión, pensamientos de temor, pensamientos de duda, pensamientos de incredulidad. Eso que te están diciendo no es verdad, allá te están robando. Pensamientos, dardos. ¿Y sabes qué es lo que pasa, hermano? Que se convierten, esos pensamientos solamente tienen poder cuando tú los aceptas y los crees. Ahí se convierten en una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es que el enemigo me susurra algo y yo le creo. El enemigo dice, no puedes, y yo me meto en el chip, no puedo. No eres capaz, no soy capaz. Te vas a morir, me voy a morir. Y se convierte eso tan fuerte en tu mente. Escúcheme, porque la Biblia dice que eso hay que derribarlo. Fortalezas, eso se vuelve fuerte. ¿Y sabes qué es lo único que le da fuerza a eso? ¿Quién le da fuerza a eso? Tú mismo. Porque tú lo creíste, lo recibiste, lo aceptaste, te pusiste de acuerdo con el pensamiento que el enemigo sembró en tu mente. Escúcheme, porque esto dice la Biblia que yo tengo que derribar fortalezas y destruir argumentos. Y esto hay que hacerlo, hermano. Escúcheme, usted tiene que aprender a hacer esto. Cada vez que usted tenga el pensamiento, usted tiene que rechazarlo inmediatamente. Tú no puedes, te vas a morir. ¿Qué tienes que hacer? Reemplazar ese pensamiento con la verdad de Dios. Por eso tienes que leer la Biblia. ¿Con qué se defendió Jesús? Escrito está. Si tú no conoces la Biblia, ahí sí mío, chao. Porque la única arma de defensa que tú tienes para esos pensamientos de muerte, de temor, de frustración y de soledad es la Biblia. Cuando viene el enemigo y te dice, te vas a morir, te voy a matar, tú tienes que decir, escrito está, no moriré, sino que viviré para contar las glorias de Jehová. Tú no puedes con ese trabajo. Tú tienes que levantarte y decirle ese pensamiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te vas a morir solo, estás solo, nadie te ama. ¿Qué tienes que decir? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Estás solo, te abandonaron. Dios está conmigo entre los que me ayudan. ¿Estás entendiendo, amado? Esa es la única manera. Si no, tú te vas a convertir en un conejito del diablo. Te va a meter pensamientos de desánimo, de derrota, de frustración. Hay gente que no quiere vivir, son jovencitos, ya están que se mueren.
Escúcheme, hermano, usted y yo necesitamos aprender a derribar. Y eso se derriba con otro pensamiento, con el pensamiento de Dios, no con pensamientos positivos. Pensamientos de Dios que tienen el poder para destruir. Dice, las armas que tenemos. ¿Cuáles son esas armas? Los pensamientos de Dios en mi vida, que derriban fortalezas, que derriban, que apagan dardos de fuego del maligno. ¿Cómo vienen? Escúcheme, esas fortalezas a mi vida. A través de cosas que me dijeron, a través de cosas que me han pasado. Te fue mal en una relación, ya se te metió en la cabeza, a mí me va mal. Todas las mujeres con las que estoy siempre salen igual. Todos los hombres son iguales. ¿Cuántos han escuchado eso? Todos los hombres son iguales. Mire, eso es una fortaleza. Fortalezas. No, nunca me va a ir bien. Todo lo que yo empiezo me sale mal. Escúcheme. Y te va a seguir yendo mal. Porque esos pensamientos producen patrones de vida. ¿Están entendiendo, amados? Son fortalezas. Cosas que me pasaron, cosas que me dijeron, cosas que dardos de fuego del enemigo. Siguiente, escúcheme. El mundo, los sistemas de valores del mundo tienen un mensaje para nosotros. Y ese del mundo es muy fuerte porque es promovido a través de la música, ¿cierto? Salte del closet, noche de sexo, vamos para perreo, mami, perrea. Una cochinada terrible, hermano. ¿Se imagina hasta dónde ha llegado el punto que qué le están diciendo a una mujer? Perrea, es una perra. O no sé, no entiendo el curso. Perrea. Y escúcheme, y esto mina. Escúcheme, porque este es el mensaje más poderoso, inclusive uno de los más poderosos. Los que minan, porque todos los días tú lo estás viendo por la televisión. ¿De qué se tratan las propagandas? ¿Qué es lo que muestran? Sexo. ¿Qué es lo que ves en las imágenes publicitarias? Pinturas no sé qué, una brochita por allí y la vieja mostrando la nalga así. ¿Tú crees que uno está mirando la pintura? Jamás. ¿Qué es lo que están vendiendo? ¿La pintura o la pucheca? Entiéndame, hermano, que es un mensaje, un bombardeo así, que te habla de que tienes que vivir así, que las lindas son las que se peinan así, las que se visten así, las que Hollywood muestra. Esto es como se tiene, esto es lo que es un hombre, cuánto tienes, cuánto vales. Esos son fortalezas que ¿dónde las recibe uno? Del mundo, de la sociedad, que se instalan en tu mente y que el Señor tiene que venir cuando estás nuevo en Cristo. Te dice, no te amoldes a este mundo, no te dejes llevar por lo que dice la gente. Ay, pero es que todos lo hacen, tú no. Renuévate en tu mente. Tu mente es diferente. Derriba estas fortalezas, derríbalas. Eso, aunque todo el mundo le parezca normal, para ti no es normal. Tú eres un hijo de Dios. Yo te compré con mi sangre. Tú eres diferente, tú vas para el cielo. Tu manera de vivir es diferente. ¿Estás entendiendo, amado? Hay que derribar, destruir y eliminar de mi vida todos estos pensamientos que no son agradables. Tengo que desintoxicarme de tantas cosas, amado. Desintoxicarme. Siguiente, última. Recuerden que tengo que renovar mi mente a través de tres cosas: alimentarla con la palabra del Señor, ¿cierto? Con la alimentación de Dios. Segundo, tengo que liberarla, tengo que derribar esos argumentos, tengo que deshacerme de esas cosas que he creído y que son mentiras que yo he creído y que he aceptado, y ponerme de acuerdo con la verdad de Dios. ¿Está entendiendo? Es la única manera de liberarme de esos pensamientos. Y siguiente, escúcheme, enfocar mi mente en las cosas correctas. Tengo que enfocarme, tengo que tener un enfoque, tengo que saber hacia dónde voy a dirigir mis pensamientos. Escúcheme, porque esto es todo muy importante. Esa renovación de tu mente solamente es posible cuando tú lo haces a través de Dios. Porque ¿sabes qué hace la otra gente? La gente te dice la meditación y te sientas como un sonso a hacer olvídate, así no cambia a nadie. Esa es la mentira más ridícula de todas. Jamás.
Ese yoga viene de la palabra yugo. Hay gente que ni siquiera sabe lo que hace. Viene de la palabra yugo y significa la unión que tiene el ser humano con el dios Brahma. Eso es una filosofía oriental. Y hay gente que piensa que está liberando su mente y que está haciendo deporte. Estás entregando tu vida a cosas que ni siquiera entiendes, ni siquiera sabes. Yoga, yugo, dios Brahma, reencarnación, todo eso es un cuento oriental. Jamás vas a liberar tu mente de esa manera. La única manera es a través de que tú la enfoques. ¿En qué la tienes que enfocar? Número uno, enfocar tu mente en las cosas de Dios. La Biblia dice, Romanos 5, escucha lo que dice la palabra. Porque los que son de la carne piensan en qué, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas piensan? En las cosas del Espíritu. Me gusta como lo dice la versión internacional. Ponla allí, Andrés, por favor. Dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, conforme a sus deseos, haciendo la voluntad de su cuerpo, dice, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿En qué piensan? Solamente en las cosas de su naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu de Dios fijan la mente en los deseos del Espíritu, en las cosas de Dios. Versículo siguiente dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos quieren tener paz? Y solamente tú tienes paz cuando aprendes a controlar esta mente, a dejarla cautiva en la presencia del Señor, a llevar esos pensamientos a Dios. Escúcheme, enfocarla en Dios. Isaías 26 versículo 3. Escuche lo que dice la palabra: tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La Biblia dice que cuando tú eres una persona que enfoca su mente en las cosas de Dios, en Dios, tú tienes paz. Tú tienes paz. La Biblia dice que al rico no lo dejan dormir las riquezas. No puede ni dormir, está pensando en eso. Mañana qué voy a hacer, y de dónde voy a sacar, y dónde voy a obtener. El que es pervertido está pensando todo el tiempo en cómo hace sus cosas, ¿verdad? Cómo falla, y no tienen paz. La Biblia dice: tú guardas en completa paz a los que piensan en ti. Los que piensan en las cosas de Dios tienen paz. Y créeme que la paz vale lo que ni te imaginas. Número 2, enfocar mi mente ¿en qué? En la palabra, la meditación de las Escrituras. Josué capítulo 1 versículo 8. Escuche lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Qué es meditar? Pensar. Dice: pensar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Piensa en la palabra, medita en ella, en lo que Dios te habla. Piensa en Dios, piensa en las cosas de Dios, piensa en su palabra. Siguiente, ¿en qué pensar? ¿Cómo enfocar mi mente para tener una administración correcta de ella? Tercero, pensar en los demás. Hebreos 10:24 está la Nueva Traducción Viviente. Dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Sabes que la filosofía del mundo es que tú pienses solamente en ti. El deseo de Dios es que nosotros tengamos tiempo para pensar en los demás. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué puedo hacer por alguien? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo le puedo compartir a alguien la palabra? ¿Cómo puedo bendecir a esta persona? ¿Cómo puedo hacer algo especial en mi casa? ¿Cómo puedo agradar a mi esposa? ¿Cómo puedo bendecir a mis hijos? Pensar no solamente en ti, porque esa, vuelvo y repito, esa es la filosofía del mundo. Yo, mi vida, piensa en ti. Dios quiere que pensemos en los demás.
enfocar nuestra mente en eso. Siguiente, pensamientos de bendición, pensamientos de victoria, de fe, de bienestar. Si tú estás pensando siempre que te va a ir mal, que todo eres mal, que eres Pedro remalas o Pablo remalas, como le digan, pues así te va a ir. La Biblia dice en Jeremías 29:11, escucha: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Y cuáles son los pensamientos que Dios tiene para nosotros según la Biblia? Pensamientos de paz y no de mal. ¿Tiene Dios pensamiento de mal? ¿Está planeando hacerte algo malo? Tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Qué es lo que tú estás esperando en la vida? ¿Que te vaya mal o que estés en victoria, en bendición? Pues dice la Biblia que Dios está pensando en eso. Me gusta la versión internacional. Dice: porque yo sé muy bien los planes. Cambia la palabra pensamiento por planes. Es lo mismo, los planes que son pensamientos a futuro. Dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Tengo planes de bienestar. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para ti? ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Sabes que hay gente que tiene una mentalidad de calamidad? De calamidad. ¿Qué es calamidad? Me va a ir mal, me voy a morir enfermo, me voy a enloquecer, voy a morir endeudado, no voy a poder pagar, etcétera. Eso es una mentalidad. Y la Biblia dice que tú y yo tenemos que alinearnos a los pensamientos de Dios, porque Dios no está teniendo pensamientos de calamidad, sino de bienestar. Dice la palabra del Señor en Proverbios 21:5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Amén. Escúcheme, yo no le estoy hablando de tener pensamientos positivos. Le estoy hablando de que hay unas promesas en la Biblia, hay miles de ellas, que te va a ir bien, que Dios te va a sanar, que Dios va a sanar a tus hijos, que Dios va a bendecir y va a salvar a tu familia. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Lo dice la Biblia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Alinearte con los pensamientos de Dios. Empezar a pensar en victoria, a pensar en las promesas de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todo va a salir bien. Dile al justo que le irá bien, dice la Biblia. Me va a ir bien. ¿En qué tengo que pensar? No estoy hablando de pensar positivo. Piensa en lo que Dios dice de ti. Palabras de vida eterna, palabras de esperanza, palabras de bienestar y no de calamidad. Amén. Siguiente, pensar en la eternidad. Colosenses 3:2 dice: piensen en las cosas del cielo. Allí debo enfocar mi mente, en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Escúchame, todos los que estamos aquí sabemos una cosa segura: todos nos vamos a morir. Eso es real. Y por mucho que vivamos aquí en la tierra, viviremos 50, 60, 70 años. Algunos ya vamos por la mitad o un poquito más. Algunos ya les queda mucho más poquito, ¿cierto? Algunos están ahí. Escúcheme. Y algunos piensan que les falta mucho y pueden ser que estén más cerquita que el que está así. ¿Qué dice la Biblia? Piensen en las cosas del cielo, piensen en la eternidad. Ustedes de aquí nada van a sacar, dice la Biblia. Desnudo viniste al mundo y desnudo te vas a ir. Nada te puedes llevar. Así que hay que pensar en las cosas del cielo. Amén. Siguiente. ¿Y qué hay que enfocar la vida? Hay que enfocar mi pensamiento en lo correcto. Filipenses 4:8. Y voy terminando. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira lo que dice la Biblia en que hay que pensar. Así que tenemos que examinar nuestros pensamientos a la luz de este versículo. Lo que yo estoy pensando, ¿es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Tiene alguna virtud? ¿Es digno de alabanza? Si no, entonces tengo que cambiar mi manera de pensar. Y escúchame, tú tienes el control de ello, tú lo tienes en la mano. Así como tienes un control de televisor. Si tú estás viendo algo que no sirve, lo único que tienes que hacer es voltear el canal.
Y si tú te encuentras en algún momento con pensamientos incorrectos que no caben en este versículo, pues tienes que cambiar el canal y deshacerte de esos pensamientos, porque si no, escúchame, esos pensamientos te van a controlar y te van a llevar a hacer lo que tú no debes ser. Oración. Salmo 26:2. Escúchame, porque esta es la oración que tenemos que hacer con respecto a nuestra mente. Dice el salmista: escudriñame. Mira, ¿qué es escudriñar? Buscar. Busca a Jesús, busca a Dios en mí. Pruébame. Y mira lo que le dice el salmista al Señor: examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En el Salmo 139 lo vuelve a decir con estas palabras el salmista David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, versículo siguiente, si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la oración que tú y yo tenemos que hacer hoy al Señor. Dios, mira mis pensamientos. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que está en mi mente? Porque recuerde, lo que yo pienso, eso soy. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Hacia dónde me están llevando mis pensamientos? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Cuáles son las fortalezas que tengo en mi vida que necesito empezar a derribar? ¿En qué necesito empezar a enfocar mi vida para que mi mente se pueda alinear con la mente de Dios? Digámosle hoy al Señor: examíname. Cierra tus ojos y vamos a orar.